Página 30. La apropiación, Luis Reigadas, 2008. Destejiendo las redes de la desigualdad. Capítulo 1. La apropiación-expropiación, un enfoque procesual de la desigualdad. 1.0. Introducción al enfoque procesual de la desigualdad. TV escribe. PL, Igualdad 2024 11-10. Ningún humano, por más fuerte o sagaz que sea, por más inteligente, puede conseguir el dominio sobre otro hombre. No es la fuerza personal, es el pandillaje lo que funciona para someter a los demás. Los hombres, ellos mismos se han conducido a una organización, donde uno solo o varios, toman las riendas del destino general. Y para eso, se necesita la coerción, la amenaza del castigo, de las armas. ¿Acaso uno solo puede confrontar a todo el grupo? Jamás. Es necesario que una parte del grupo se ofrezca para defender los intereses de uno o de pocos. Esos, son los mercenarios, los sicarios, los policías, los soldados, la milicia. La igualdad, es una locura, no puede haber tal cosa, porque siempre un humano querrá más que otro, ya sea por codicia, ambición o por simple aplicación de la inteligencia. Y el más flojo o menos capaz, si quiere más, tiene que aplicar su disciplina e inteligencia. Para impedir que esto suceda, la sociedad ha diseñado sistemas que mantengan a los individuos sujetos a la autoridad o dominio de las élites económicas. El autor escribe. El sentido más específico que Aristóteles da a la justicia y del cual se derivan las formulaciones más familiares, es el de abstenerse de la pleonexia, esto es, de obtener para uno mismo cierta ventaja apoderándose de lo que pertenece a otro, sus propiedades, sus remuneraciones, su empleo o cosas semejantes o negándole a una persona lo que le es debido, el cumplimiento de una promesa, el pago de una deuda, el mostrarle el debido respeto, etc. John Rawls, Teoría de la Justicia, 1997, 1971, 23. Las luchas por la apropiación de los bienes económicos y culturales son inseparablemente luchas simbólicas por la apropiación de esos signos distintivos que son los bienes o las prácticas enclasadas y enclasantes, o por la conservación o la subversión de los principios de enclasamiento de esas propiedades distintivas. Pierre Bourdieu, La distinción, 1988, 247, cursivas en el original. Imaginemos la sociedad global como una inmensa red o, mejor dicho, como una red de redes, que enlaza, en condiciones desiguales, a más de 6.000 millones de habitantes del planeta. A lo largo y ancho de esta red circulan personas, objetos, símbolos, ideas. En ella todos los días se producen, se intercambian, se distribuyen y se consumen bienes, servicios, empleos y conocimientos de muy diversa índole. Algunos de ellos son mercancías que se compran y se venden, mientras que otros no tienen carácter mercantil, pero también son susceptibles de circulación y apropiación. La mayor parte de ellos transitan por canales legales, formales, abiertos e institucionales, muchos otros discurren por senderos ilegales, ocultos o informales, pero la conjunción de ambas vías repercute sobre el monto y la calidad de lo que cada hombre y cada mujer logran obtener y retener cada día y a lo largo de sus vidas. En esta inmensa red algunas transacciones son pacíficas, como el comercio o la educación, otras están impregnadas de violencia, como el narcotráfico o la delincuencia, pero todas ellas están atravesadas por relaciones de poder. ¿Cuáles son los resultados del funcionamiento de esta red global, en términos de igualdad y desigualdad? ¿Qué obtienen y qué dejan de obtener los diferentes individuos, las clases sociales, los géneros, los grupos étnicos, las regiones, los países? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cómo se distribuyen los bienes valorados, es decir, la riqueza, las ventajas, el prestigio,
la seguridad, el poder, la estima, los beneficios. Y cómo se distribuyen los aspectos repudiados, como por ejemplo la pobreza, las desventajas, los estigmas, los riesgos, la subordinación, las privaciones, el rechazo y las cargas. ¿Cuáles son los mecanismos y procesos que explican esas distribuciones? ¿Cuán legítimas son? Durante las últimas generaciones se han multiplicado en forma exponencial las capacidades humanas para generar una enorme diversidad de bienes, servicios y conocimientos. Todo indica que, pese a importantes limitaciones ecológicas, seguirán creciendo durante las próximas décadas. El dilema es si los frutos de estas capacidades multiplicadas se distribuirán de una manera equitativa o si darán lugar a nuevas desigualdades. De ahí la centralidad de las disputas en torno al acceso y a la distribución de las riquezas resultantes. En ellas se dirimen qué porción se apropia cada quien y los niveles de inclusión y exclusión social. Hay que analizar los procesos, los mecanismos, los conflictos y las negociaciones que rodean a los flujos de riquezas en la sociedad global del conocimiento. En este capítulo propongo un enfoque procesual para explicar la desigualdad. En capítulos posteriores utilizaré esa herramienta teórica para analizar las desigualdades en la época contemporánea, en particular en América Latina. Existen diversos esfuerzos para estudiar las desigualdades. Algunos se preguntan cómo medir la desigualdad, centrándose en cuestiones metodológicas para encontrar indicadores integrales que den cuenta no solo de las asimetrías en los ingresos, sino también en otros aspectos básicos del bienestar, Boltvinnik, 2003, o exploran distintas alternativas para medir con mayor precisión las desigualdades entre países y dentro de los países, Galbraith, 2006, Milanovic, 2005, Wade, 2007. Otros se adentran en el terreno filosófico, discutiendo si la cuestión central de la justicia es la distribución de bienes y recursos o el reconocimiento del derecho a la diferencia, Fraserion-Net, 2003, Nussbaumisen, 1993. Sin negar las contribuciones de dichos empeños, este libro explora otro aspecto de las desigualdades, el de los múltiples procesos que generan las asimetrías sociales. Mi preocupación central no es medir las desigualdades ni establecer principios generales de justicia, sino indagar cómo se producen las desigualdades y cómo pueden reducirse. No me ubico en el ámbito metodológico o filosófico, sino en el histórico-social, para interrogarme sobre los procesos que construyen y deconstruyen las desigualdades. Esta opción no implica renunciar a discusiones éticas. Como aclaré en la introducción, no le encuentro sentido a un estudio de la desigualdad que no aspire a una sociedad más equitativa. Además, me interesan las discusiones de los actores sociales en torno a la justicia, ya que son fundamentales para legitimar o cuestionar la desigualdad. TV escribe. SB, Consejos inútiles. 2024, 11-10. Sirve de poco hablar de un asunto, y no obtener una mejoría. Es como en las empresas, realizan reuniones, debates, análisis muy sesudos, y al final los obstáculos no permiten que se avance. Eso de estar como pericos en las ramas, como guajolotes escandalosos, es ridículo. Se habla mucho de alcanzar la gloria, pero nadie la quiere alcanzar dejando de vivir en el acto. Así que solo queda hablar y hablar de estas cosas de la injusticia. El autor escribe. Existen varias razones para considerar la desigualdad como un fenómeno multidimensional, que debe ser abordado desde un enfoque procesual. En primer lugar, la desigualdad no se refiere únicamente a cuestiones económicas, sino que atañe a todos los aspectos de la vida. Si bien tomo como punto de partida la desigualdad de ingresos, que es sobre la que existe mayor información sistematizada y sobre la que es posible hacer comparaciones entre diferentes países, regiones,
sectores y periodos, me interesa destacar que la desigualdad afecta al conjunto de la experiencia social. Estudio la desigualdad de ingresos como un indicio de las disparidades en el acceso a la riqueza y el bienestar. Veo la noción de riqueza y bienestar en sentido amplio, en relación con los bienes y servicios que son susceptibles de apropiación humana, ya sean materiales o inmateriales, mercancías o no mercancías, objetos o ideas, bienes o servicios, pero que tienen un valor para las personas de una sociedad, ya sea un valor de uso, de cambio o simbólico. Como dice John Rawls, las teorías de la justicia deben preocuparse por la distribución de las cosas que los hombres se esfuerzan por alcanzar o evitar. Rawls, 1986, 20. Hay que incluir, por supuesto, la distribución del dinero y las mercancías, pero también de muchas otras cosas, como la estima, el prestigio, el conocimiento, la salud, la seguridad, las libertades, las actividades altamente valoradas y el poder. Por contraste, esto implica la asignación de los valores negativos o las cargas sociales, es decir, de aquellas situaciones o actividades que son evitadas o despreciadas, la pobreza, la exclusión, la estigmatización, la ignorancia, la enfermedad, la inseguridad, la falta de libertades, los trabajos penosos o despreciados, la exposición a riesgos ambientales y la subordinación. Como ha mostrado Amartya Sen, las desigualdades más sustanciales son las que tienen que ver con las diferencias en las libertades para alcanzar los propósitos que cada uno tenga, por eso pone en el centro el tema de las capacidades. Para Sen, la igualdad política es fundamental para poder alcanzar la igualdad en otros terrenos. Sen, 1999 y 2004. En segundo lugar, la desigualdad es multidimensional porque las diferencias económicas entre las personas se encuentran estrechamente vinculadas con la clase social, el género, la etnia y otras formas de clasificación social. Durante mucho tiempo el estudio de la desigualdad estuvo dominado por el individualismo metodológico que explicaba las disparidades a partir de las diferentes dotaciones que cada persona tenía para participar en los distintos mercados. Estas dotaciones son cruciales, pero no bastan para explicar las asimetrías de ingreso, se requiere entender la construcción social de los mercados, ya que el acceso a los recursos productivos no depende solo de las características individuales, sino también de dispositivos institucionales que operaran en función de la pertenencia étnica, de las relaciones de género y de otros dispositivos de clasificación y jerarquización, así como de aspectos estructurales que forman el contexto en el que los individuos utilizan sus recursos. En tercer lugar, la desigualdad es resultado de procesos de muy diversa índole. La desigualdad es, en última instancia, una cuestión de poder. El elemento fundamental de la estratificación es el poder. En todas las formas de organización humana la clave es quién tiene poder suficiente en el entramado social como para articular y mantener un sistema de privilegios, de dependencias y de reparto de tareas que permita concentrar riquezas y disfrutar de posiciones ventajosas. Tezanos, 2001, 119. Véase también la propuesta de Van Parijs, ser libre para hacer una cosa, no es simplemente tener el derecho a hacerla, sino también tener el poder. Van Parijs, 1993, 127. Está inextricablemente vinculada con las asimetrías en la distribución de recursos y capacidades y con las relaciones de poder que se establecen sobre la base de esas asimetrías. La desigualdad se ha explicado muchas veces en términos económicos, es decir, como una distribución diferencial de los ingresos y de los bienes indispensables para la sobrevivencia, que a su vez depende de los recursos y habilidades que cada individuo posee. Los aspectos económicos de la desigualdad, y en particular los monetarios, son los más fáciles de medir y de comparar, y no cabe duda que las desigualdades materiales tienen una importancia crucial, pero hay que tomar en cuenta dos salvedades. En primer lugar,
las desigualdades de ingresos no pueden ser explicadas recurriendo en forma exclusiva a factores económicos, es necesario tomar en consideración cuestiones eminentemente políticas, como son las capacidades relativas de los agentes, sus interacciones, la estructura de las relaciones de poder, por mencionar solo algunas. En segundo lugar, las asimetrías en las relaciones de poder también constituyen un componente esencial de la desigualdad social y son una clave crítica para comprender la inequidad entre los géneros, las etnias y muchos otros grupos sociales. Consideremos, por ejemplo, a dos autores que han sido los pilares de casi todas las teorías modernas sobre la desigualdad, Carlos Marx y Max Weber. En ambos casos su explicación de las diferencias económicas entre las clases recurre a factores de tipo político. Marx habla de las relaciones de producción entre los capitalistas y los obreros, mientras que Weber introduce los conceptos de monopolio y cierres sociales. En ambos casos están hablando de procesos que implican relaciones de poder. Marx, 1974, 1867, Weber, 1996, 1922. En un registro más contemporáneo, dos premios Nobel en economía también han introducido dimensiones del poder en el estudio de las desigualdades económicas. Amartya Sen habla de la pobreza en términos de capacidades diferenciales y Joseph Stiglitz menciona las asimetrías de información como uno de los aspectos cruciales que explican los resultados de los mercados. Sen, 1999, Stiglitz, 2002. Los procesos simbólicos son un componente fundamental de la construcción de la igualdad y la desigualdad. La distribución de los bienes y servicios nunca sigue una lógica racional culturalmente neutra, ni se ajusta al funcionamiento de un mercado perfecto, sino que pasa por los filtros de la cultura, cuyos procesos de valoración, clasificación, jerarquización, distinción, contradistinción, equiparación y diferenciación inciden en la determinación de la cantidad y la calidad de los beneficios que cada individuo y cada grupo recibe en una sociedad. Dentro de cada cultura, así como en las relaciones entre personas de diferentes culturas, existe una negociación constante con respecto al grado de desigualdad que es tolerable o deseable. Junto con los factores económicos y políticos, la cultura es un componente central de la desigualdad. Con esto no me refiero solo a la distribución dispareja de los llamados bienes culturales, sino también a los aspectos simbólicos que atraviesan los mecanismos de apropiación y expropiación de todo tipo de bienes. Como ha dicho el antropólogo Marshall Salins, la apropiación material de la naturaleza es un acompañamiento de su apropiación simbólica. Salins, 1988. Para comprender las múltiples causas de la desigualdad se requiere una aproximación transdisciplinaria, que articule el análisis económico de los mercados con el estudio de la producción simbólica de diferencias jerarquizadas, que enlace el análisis de la estratificación social con el de las relaciones de poder, que tienda puentes entre el estudio de las relaciones de producción con la investigación sobre la desconexión y la exclusión, que busque mediaciones entre las redes globales de la desigualdad y la construcción de inequidades en interacciones cara a cara en pequeñas comunidades. En síntesis, un enfoque multidimensional de la desigualdad tiene que recurrir al arsenal conceptual de disciplinas como la economía, la sociología, la historia, la antropología y la ciencia política, así como a los aportes de nuevos enfoques en los estudios culturales, los estudios de género y los estudios comunicacionales. García Conclini, 2004, Gutenberg, 2008. La desigualdad también es multidimensional porque se reproduce en diversos planos, en el nivel microsocial, como diferencias de capacidades y recursos entre los individuos; en el nivel mesosocial, en tanto pautas asimétricas de relaciones en distintas instituciones y campos de interacción y, por último, en el nivel macrosocial, mediante la configuración de estructuras inequitativas en agregados sociales amplios.
Durante mucho tiempo la mayoría de los estudios sobre la desigualdad se enfocaron en los niveles extremos, ya fuese que pusieran el acento en investigar las diferencias individuales o en explicar el carácter asimétrico de los modos de producción, de los sistemas sociales y de las estructuras simbólicas. En las últimas décadas han florecido perspectivas relacionales de la desigualdad, por ejemplo la de Pierre Bourdieu, 1988. Sobre el habitus y los campos de interacción, la de Crocier y Friedberg, 1990, sobre las incertidumbres y las relaciones de poder en contextos organizados, o la de Charles Tilly, 2000, sobre las desigualdades categoriales. Esas perspectivas permiten rescatar el papel de las interacciones sociales en la producción de la inequidad. Este libro recupera las aportaciones de estos autores, pero también busca puentes con el análisis de los niveles individual y estructural de las desigualdades. Muchos ven en el funcionamiento de los mercados la causa de las principales desigualdades contemporáneas. Otros responsabilizan a las intervenciones estatales. También hay quien busca en la sociedad el locus principal de la inequidad. Me parece que un aspecto de la multidimensionalidad de la desigualdad alude a su producción y reproducción en diversos ámbitos de la vida social. Se genera en el mercado, pero también en el Estado y en la sociedad civil. Entender el papel de estas tres instancias es fundamental no solo para comprender cómo se construye la desigualdad, sino también para diseñar estrategias para afrontarla. Por último, la desigualdad es multidimensional porque es el resultado agregado de las acciones de todos los agentes sociales. Tiene dos caras, su rostro más dramático es el de la pobreza, pero para explicarla hay que analizar también la riqueza. Aunque miles de millones de personas viven en la miseria, en general, las sociedades modernas no son más pobres que las anteriores, pero en muchos casos son más desiguales. El reto analítico está en explicar por qué la mayor parte de las nuevas riquezas se queda en tan pocas manos y qué relación tiene esto con la exclusión de la mayoría de la población. No se trata de estudiar por separado la opulencia y la miseria, sino de estudiar sus articulaciones. Eso implica trascender la división intelectual del trabajo y la falta de diálogo entre quienes se especializan en estudiar a los pobres y quienes se han encargado de estudiar a las élites. También hay que cruzar el abismo entre los estudios sobre la producción de la desigualdad y las investigaciones sobre las acciones colectivas que tratan de reducirla. La desigualdad es un fenómeno relacional, para comprenderla se requiere estudiar, de manera dialéctica, tanto los mecanismos que la generan como aquellos otros que la cuestionan y la limitan. Para estudiar estas dimensiones múltiples, en el siguiente apartado explicaré lo que llamo la perspectiva de la apropiación-expropiación, que destaca el carácter procesual y esencialmente disputado de la desigualdad, en tanto que los distintos individuos y grupos sociales se confrontan por el acceso a la riqueza socialmente producida y tratan de legitimar la porción que logran apropiarse de ella, a la vez que cuestionan e incluso caracterizan como expropiaciones ilegítimas algunas de las riquezas conseguidas por otros. Una vez explicada esa perspectiva, el resto del capítulo analiza la construcción social de las desigualdades en tres niveles: el individual, el de la interacción y el estructural, haciendo énfasis en la articulación de los factores económicos, políticos y simbólicos que producen asimetrías en estos distintos planos del poder social. Página 36.